¿Cómo están, estimados amigos de La Mula TV? Nos reencontramos nuevamente, como todas las semanas, aquí en Radicales Libres. Y bueno, las cosas están agitadas en nuestro país, de eso vamos a comentar más adelante. Pero ahora queremos tratar un tema muy importante que tiene que ver con un país, Venezuela, sobre el cual la información llega a veces de manera media sesgada. Y por eso hemos invitado al doctor José León Uzcategui. Él es director de investigación y docencia en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social allá en Venezuela. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a la Mula TV y a tu invitación, hermano, de Radicales Libres. Ya teníamos noticias de excelente programa y de excelente iniciativa de ustedes. En Venezuela tenemos ya más de 100 radios comunitarias y 5 televisoras comunitarias que seguramente forman parte de un esfuerzo similar al que ustedes están adelantando. Cuéntanos un poco sobre eso, José, antes de ir al tema de salud, porque justamente lo que se señala aquí en el Perú es que prácticamente en Venezuela no hay libertad de expresión y de información. Y tú ahorita nos dices que hay toda una alternativa informativa. Bueno, eso es la campaña que en todo el continente y a nivel mundial existe por parte no de los medios de comunicación, sino de la desinformación institucional producida por los medios privados que han intentado hacer de la información una mercancía más. Venezuela probablemente es el país con más libertad de prensa y más libertad de información del mundo. Quien quiera saber sobre la libertad de información en Venezuela basta que vaya a nuestro país y en lo que durante 2 o 3 días pueda mirar la prensa, la televisión, la radio, se da cuenta que no hay ningún tipo de limitación de ninguna naturaleza. Más bien algunos intelectuales y personas que han estado en Venezuela han dicho que hay un abuso en la libertad de información porque cualquier persona, nacional o extranjera, puede decir cualquier cosa en contra del país, del presidente, con la más absoluta libertad, diciendo que no hay libertad. Y de otra parte, se han creado en Venezuela ya, la última información, 164 radios comunitarias y hay 7 televisoras igualmente comunitarias que son manejadas con absoluta autonomía por los consejos comunales, los grupos comunitarios, la sociedad civil, y donde ciertamente el gobierno da un apoyo, pero que de ninguna manera las compromete, las hipoteca, las limita en la absoluta libertad que tienen para expresar sus puntos de vista. Muy bien, José, creo que ese punto era importante, escucharlo desde la experiencia venezolana, porque en el país está también la otra manera de informar sobre ello. Pero ahora, José, convérsanos un poco sobre este programa, no sé si es exactamente llamarlo así, emblema de el gobierno de Hugo Chávez que que tiene relación con la salud, que se llama Barrio Adentro. ¿Qué es exactamente el programa? O quizás nos puedes comentar cómo influye esto en el derecho a la salud allá en Venezuela, si es que se han cumplido. Entendemos también que obviamente es un proceso largo todavía, las expectativas de la gente y la organización del sistema, su financiamiento, etcétera, tiene dificultades. Pero ¿en qué están ustedes allá? Barrio Adentro es la manera como el presidente Chávez y por supuesto el alto gobierno venezolano decidieron, ante un hecho que se vive en muchos de nuestros países, que es un Ministerio de Salud heredado de los gobiernos anteriores, absolutamente ineficaz e ineficiente. El presidente, yo estuve en ese momento en el cual el presidente hizo un diagnóstico del sector salud, apoyado en los informes técnicos, y se llegó a la conclusión que no era posible desde el Ministerio de Salud impulsar la reforma. Ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecía impulsar el sistema público único nacional de salud. Pero lo que tú dices es sobre la base de la organización. ¿En qué año fue que se dieron cuenta que sobre ese ministerio que tenían no se podía hacer la reforma? En el año 2002. Habíamos comenzado con hacer algunos cambios desde el Ministerio de Salud. Sin embargo, la burocracia, la corrupción, la ineficacia y la ineficiencia llevaron a esa conclusión y se plantea buscar médicos venezolanos
que pudieran intervenir directamente en las comunidades. En ese momento yo ocupaba el cargo de director del Ministerio de Salud y se hizo un llamado para que participaran 200 médicos venezolanos. Sacamos la lista por la prensa de un llamado a concurso y se les iba a pagar el doble de lo que se le paga a un médico común y corriente. Se presentaron 36 médicos solamente. Sí, solo 36 para 200 vacantes se presentó. ¿Y por qué si se les iba a pagar el doble? Porque se les pedía que vivieran en el barrio, que prestaran servicio las 24 horas, que compartieran con la comunidad. De los 36 que se presentaron cuando les dimos los detalles, solamente 6 estuvieron dispuestos a quedarse para hacer una prueba. Y de ahí es donde viene la iniciativa de traer a los médicos cubanos. En ese momento se plantea, bueno, si los médicos venezolanos no quieren ir a vivir con los pobres y tener allí sus consultorios del gobierno, entonces se le pidió al gobierno cubano y hubo un acuerdo del presidente Chávez con el presidente Castro y vinieron los primeros 600 médicos cubanos. 600 es... En un año ya habían 2.000 médicos cubanos y ya en este momento hay 36.000 profesionales de la salud, de los cuales hay 24.000 médicos cubanos. Pero es un ejército de médicos, pero eso me imagino que ha generado resistencia. Acá se habló en un momento también de traer médicos y ya saltaron hasta el techo, pero ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas puede traer la incursión de toda una fuerza laboral en un sistema? El impacto ha sido extraordinario. Ya al principio, cuando se inició este programa, los médicos cubanos vivían en casas de familia. La comunidad se entusiasmó muchísimo y sigue muy entusiasmada y les abrieron sus puertas. De manera que en 2.000 casas de familia en distintas partes del país se instalaron los médicos cubanos. Eso significaba que una persona que vivía en un barrio, que nunca había tenido un médico cercano, podía contar con un médico 24 horas al día. En la mañana pasa la consulta, en la tarde va a visitar la familia a su casa, se le dan los medicamentos gratuitos y se fue incrementando progresivamente, de manera que en este momento ya hay 10.000 consultorios populares en toda Venezuela, pero no solamente eso, sino que se abrió una carrera de estudios de medicina, de pregrado y de posgrado. Ya se han formado 3.000 médicos con posgrado de medicina familiar. Pero son venezolanos esos médicos. Que son venezolanos, de medicina general integral. ¿Y quién les paga a los médicos cubanos? Es un pago que tiene dos componentes. El pago directo al médico cubano para sus gastos básicos de manutención y el complemento, que es un cambio de petróleo por gastos en salud. Con el gobierno cubano. Claro. Y se abrió una carrera de medicina con 22.000 médicos integrales comunitarios venezolanos, que ya este año se graduaron los primeros 8.000 médicos venezolanos en la carrera de medicina. Ahora, ¿y eso cómo engancha? Porque claro, si el médico tiene un consultorio, perfecto, pero es una atención, digamos, primaria, de alguna manera. ¿Cómo engancha eso si es que ya hay una patología, digamos, que requiere un tratamiento, una intervención quirúrgica, lo que fuese? ¿Eso tiene un canal ya establecido para que vaya a un centro de mayor complejidad, etcétera? ¿Cómo es eso? Ese es el primer nivel de atención de la atención primaria en salud. Y ese primer nivel de atención tiene un segundo nivel de atención y un tercer nivel de atención. El segundo nivel de atención son los centros de diagnóstico integral, atendidos por médicos cubanos y venezolanos. Allí se atiende con especialistas y se atiende cirugía menor. ¿Todo el primer nivel de atención está en manos del barrio adentro o hay otro nivel que está conviviendo todavía? El primer nivel de atención tiene barrio adentro y el sistema tradicional. Ya. Solo que el primer nivel de atención está en este momento cubierto casi totalmente por estos 10.000 centros que son consultorios populares y donde además se ha incorporado odontología, oftalmología, por supuesto hay enfermeras, hay promotores comunitarios de salud, de manera que no es solamente un médico, porque el propósito es... Pues ya tienen una pequeña infraestructura, digamos.
¿Se les ha hecho? Ya a estas alturas no es en las casas de familia, Claro. sino que tenemos construidos los consultorios populares con una estructura física que tenga los recursos básicos para la atención de todo lo que significa el primer nivel de atención, que luego se refieren al segundo nivel, que son los centros de diagnóstico integral, y de ahí al tercer nivel y cuarto nivel, que son los hospitales generales y hospitales súper especializados. Claro, Por ejemplo, tenemos el hospital el cardiológico infantil, que es en este momento el más grande de América Latina, donde se están atendiendo, antes se atendían 13 casos al año de niños con problemas cardíacos, en este momento se están atendiendo más de 1000 casos al año, incluyendo trasplantes, y todo eso es absolutamente gratuito. Eso es lo que te quiero preguntar luego de la primera pausa, de todo lo que nos está contando José León acerca de este cambio radical que ha habido en el sistema de salud venezolano, pero esto tiene implicancias en el financiamiento, en la tecnología, en el aseguramiento, etcétera. En la segunda parte, José León nos va a contar cómo se está organizando el sistema de salud venezolano luego de Barrio Adentro, que ya tiene casi 10 años. Volvemos tras la pausa. Continuamos aquí en Radicales Libres conversando con José León Uzcategui. Él es médico, ¿eres José? Médico, psiquiatra, Médico, psiquiatra. del doctorado de Ciencias Sociales. Ya. Soy coordinador del doctorado. Ok, porque estuvimos en Uruguay la semana pasada con José y con cantidades, más o menos 700, 800 personas de toda Latinoamérica y del mundo en el 12º Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva. Aquí está el afiche para que lo puedan ver un poquito. Ahí está. ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, en donde se debatieron una serie de temas de cómo está la salud en el mundo, y por eso lo de Barrio Adentro es interesante comentarlo ahora que estamos en un proceso de reforma aquí en nuestro país. José, nos habías contado ya cómo había sido el origen de Barrio Adentro, etcétera, qué implicaba, pero ahora viene el otro asunto, que es
lo que está detrás, ¿no? ¿Cómo se organiza esto para que pueda ser sostenible, financiado, etcétera? Y mi pregunta sería, ¿cómo es este sistema de salud en Venezuela, barrio adentro? ¿Atiende a los pobres únicamente? ¿Hay distinción entre pobres y no pobres? ¿Hay una seguridad social? ¿Los privados cómo están? La meta que nos hemos propuesto está establecida en la Constitución y es la creación del sistema público único nacional de salud universal y gratuito. Esa es la aspiración. Esa es la aspiración. Y se han venido dando pasos para lograr ese objetivo, de manera que en este momento todavía coexisten el sistema público con la seguridad social, con el sistema privado. Entre ellos hay una interrelación. Por decisión del Ejecutivo, el sistema de la seguridad social atiende absolutamente a toda la población. ¿Cuántos millones son ustedes? Somos 28 millones de habitantes. Más o menos como el Perú. ¿Y en la seguridad social cuántos están? En la seguridad social hay unas 6 millones de personas, porque buena parte del sector que podría abarcar la seguridad social es de la economía informal. Y recientemente se acordó que también la economía informal pueda tener seguridad social. Sin embargo, vamos hacia la integración de la seguridad social con el sistema público. Es importante comentar que cuando comenzó nuestro gobierno revolucionario, el 3% se invertía del Producto Interno Bruto en salud. En este momento ya estamos en el 8.7% del Producto Interno Bruto. 8.7%. Y en indicadores de mejora, indicadores epidemiológicos, etcétera, claro, porque no es automático la inversión con los resultados, pero ya ustedes tienen algunas pistas que les están diciendo, ¿estamos mejorando o todavía? Sí, cómo no, lamentablemente no dio oportunidad de traer los cuadros, pero podríamos decir que en desnutrición infantil la caída ha sido vertiginosa, que en mortalidad materna igualmente un descenso significativo, que en las infecciosas tradicionales, todo lo que es enfermedades infantiles, diarrea asociada a patologías de la desnutrición, por ejemplo, que ha bajado significativamente. Podríamos decir, por ejemplo, que teníamos, como cuando comenzó el gobierno, un 40.6% de la población en estado de pobreza. En este momento estamos en 13.4%. Pero igualmente podríamos decir que en el sector educativo, que son indicadores también relacionados con la salud, universidades como la de las Fuerzas Armadas, que tenía 2.326 estudiantes, en este momento la Universidad de las Fuerzas Armadas, abierta a cualquier persona que quiera cursar un estudio de carrera universitaria, está en 263.000 estudiantes. Ahora, cuando se habla de Venezuela, se señala también que a pesar de que hay una retórica, un discurso confrontacional al modelo, pero todavía en esencia el consumismo, es una sociedad que consume mucho, el modelo todavía sigue siendo extractivo, ¿no? El petróleo, etcétera. Entonces la observación que se hace es, bueno, se están haciendo cosas, pero en la esencia eso persiste en casi como un capitalismo de Estado, dicen algunos. No podemos negar, en primer lugar, que Venezuela sigue siendo un país capitalista. El presidente Chávez ha hablado del socialismo del siglo XXI como una meta, pero Venezuela es un país que sigue indudablemente funcionando como un capitalismo de Estado, solo que el proceso de propiedad se ha ido modificando. Claro, Venezuela con el ingreso petrolero a $110, $100 promedio el precio del barril de petróleo, eso ha permitido unos ingresos extraordinarios. La gran diferencia es que antes esos recursos, que también eran a precios elevados, se iban al exterior, se concentraban en muy pocas manos, y hoy la plusvalía, ese plusvalor que se genera en el funcionamiento de la economía, va a los sectores sociales. Era impensable esa cifra que acabo de dar, que del 3% en salud del PIB, en este momento estemos en el 8.4% del PIB. En los 12 años del gobierno. En los 12 años del gobierno.
Eso era impensable. Era impensable, por ejemplo, que teníamos 120.000 pensionados con una cifra irrisoria por persona. En este momento ya estamos casi en 3 millones de pensionados. Así no hayan aportado a la seguridad social. Así no hayan aportado a la seguridad social, $500 por mes, casi 3 millones de personas de pensionados. $500 por mes. $500 por mes. Eso solamente se puede dar en un país que está avanzando hacia una socialización, en el sentido de favorecer a los sectores más pobres. Nuestros niveles de educación en la primaria, en la secundaria, en la universitaria, Venezuela ya es un país declarado por la UNESCO país libre de analfabetismo. ¿Qué sensación les deja, José, a la gente que está trabajando en Venezuela, apoyando al gobierno, las elecciones, las últimas elecciones, ¿no? Que, digamos, el presidente ha mantenido su ventaja, hay un respaldo al proceso, pero también hay otra opción que ha obtenido un porcentaje importante. Y yo, déjame decírtelo, José, he notado en ambos lados, ¿no es cierto?, un pequeño acercamiento, ¿no? Porque antes no era así, no era la confrontación más grande, pero el propio Chávez y el propio Capriles, en sus mensajes, creo que han entendido un poquito más que de la confrontación pues no puede ser eterna. En algún momento van a tener que encontrarse y trabajar más juntos. Eso es cierto. En Venezuela hay una polarización que prácticamente no permite pensar en una tercera vía. Son dos polos extremos, pero también es verdad que en el chavismo y en la oposición se han planteado puentes, entendimientos, que particularmente a raíz del último triunfo del presidente Chávez, que fue un triunfo por 2 millones de votos, que no es cualquier cosa. Ahí vemos el triunfo de Obama, que apenas por unos poquitos votos ya es presidente del mayor imperio del mundo. Pero bueno, el triunfo del presidente Chávez, 13 años pueden producir un desgaste, y ciertamente la oposición ha crecido un poco, pero ganar por 2 millones de votos no es tontería, sobre todo con un discurso claramente de que el que votaba por Chávez está votando por el socialismo del siglo XXI. Y el presidente, al día siguiente del triunfo, hizo una vez más, no es la primera, un llamado al diálogo, un llamado al entendimiento, un llamado a la Iglesia, que la Iglesia Católica se ha convertido en la jerarquía, en un partido político. Acá también. A los medios de comunicación, que son de desinformación, los medios privados, les ha hecho un llamado al diálogo, porque los medios de desinformación, los medios privados, se han convertido en un partido político. O sea, la Iglesia y los empresarios con los medios de información son realmente el partido político de oposición en Venezuela. Pero ha ratificado el presidente un llamado al diálogo, a asumir juntos temas como el de la violencia, temas como el desempleo. Sin embargo, el desempleo ha bajado al 8%. Cuando comenzamos estábamos en el 18%. Sin embargo, en este momento se están dando conversaciones, mesas de diálogo, que por supuesto no se van a poder adelantar hasta que no pasen las elecciones de diciembre. ¿Que son las elecciones legislativas? De gobernadores. Donde se van a elegir 22 gobernadores, no menos de 18 gobernadores. Yo creo que vamos a llegar a 20. En la actualidad, ¿cuántos son del chavismo? En este momento tenemos 17 gobernaciones. De los 22. De los 22. Y ahora piensan aumentarlos un poco. Creo que vamos a aumentar 1 o 2 gobernaciones más. Ya. Y eso... Capriles está lanzándose para una, ¿no? Capriles se está lanzando para una con buen chance de perder. ¿En cuál es? En la de Miranda, que es uno de los estados más importantes del país, donde él ya era gobernador. Ahora, como voy a ir terminando, José, el caso de Capriles, obviamente, ya hay antecedentes, etcétera, golpismo, lo que fuese, pero el tipo tenía carisma, ¿no? Conectó, es decir, tenía un mensaje que justamente él optó, creo, por la no confrontación, dijo, vamos a mejorar lo que se ha hecho, etcétera, y creo que caló y se ha convertido como, ahora veo difícil que alguien le compita a la oposición. Sí y no. El tipo, lo que sí tiene es muy buenos asesores, norteamericanos y brasileños. También. Pero de hecho, si es que tú no tienes algo, así te vengan pues todos los de Hollywood, es difícil. Relativamente, porque él es un muchacho que viene de un partido neofascista
Incluso de Cristo, se llamaba Patria y Libertad, que no es casual ese tipo de consigna. Y de un grupo muy conservador vinculado al sector social cristiano, pero en este momento, en la campaña electoral, el discurso de él prácticamente era un discurso social, progresista, avanzado, diciendo que no iba a acabar con las misiones, que no iba a echar para atrás el proyecto social del presidente Chávez, es decir, con un discurso prestado y representando a los sectores oligárquicos del país. Ya después de las elecciones ha empezado, simplemente las elecciones lo aguantaron, la pelea por la próxima candidatura presidencial. Ya comenzó. Y se dice en el ambiente venezolano que es probable que pueda perder la gobernación de Miranda porque sus aliados pudieran jugarle sucio. Ahora, como terminar, José, lo otro es que también, independientemente de la enfermedad del presidente Chávez, el tiempo también va a tener que, en el propio chavismo, ver esta figura del recambio, ¿no? Tiene que surgir alguien que reemplace a Chávez en algún momento también. Sin ninguna duda. Yo creo que el presidente está consciente de eso y su enfermedad indudablemente lo ha hecho reflexionar y se está promoviendo nuevo liderazgo en el chavismo. No. Hay por lo menos 4 o 5 figuras importantes que en caso de que el presidente pudiera tener alguna dificultad o para culminar su mandato o para el próximo periodo, pudieran suceder al presidente Chávez con posibilidad de éxito sin ninguna duda. Bueno, José, te agradecemos muchísimo esta conversación que ha pasado por el tema de la salud, pero que ha derivado en el asunto central de la configuración política de Venezuela, porque como te comentaba al inicio, mi intención es justamente que los televidentes, la gente que nos va en internet, en el YouTube, en todas partes, pueda tener no solamente lo que dicen los medios de nuestro país, que como sabemos tienen una orientación, sino a los actores del proceso, a los actores que respaldan al presidente Chávez y al gobierno que allá se ha iniciado. Un minuto para tu reflexión final, José. Mi comentario final es que el proceso venezolano está acompañando a los países que en el continente se han convertido en una referencia para todo el mundo. Yo estuve recientemente en Francia, tuve oportunidad de estar en España y hay que vivir lo que están en esos pueblos padeciendo para darse cuenta, además como referencia, cómo nuestros países desde América Latina se han convertido en una referencia para el planeta. En África, en Asia, en Europa, se oye hablar del bolivarianismo, se oye hablar de los países que en el continente están adelantando una respuesta frente al coloso del norte, pero ya China dentro de 15 años seguramente desplaza a Estados Unidos como potencia mundial y no tenemos duda que, como dice esa consigna, la espada de Bolívar camina de nuevo por América Latina. Así es que bueno, desde Venezuela un abrazo fraterno y nos ponemos a tu orden. Perfecto. Ante ustedes, ante la Mula TV, ante Radicales Libres, para desde Venezuela, en el momento que ustedes lo estimen conveniente, por la vía que sea pertinente, podamos darle la información y los aportes que ustedes puedan requerir. Muchísimas gracias. José, ha sido José León Muscati, que nos ha comentado sobre el proceso de la salud en Venezuela, pero también sobre el proceso político, para que todos